Durante los domingos pasados hemos estado hablando de los cambios que trajo la Reforma de 1517. El mundo cambió hace 500 años. Por supuesto, el mundo ha venido cambiando, pero este fue un fenómeno, un evento social que afectó no solo a la iglesia, sino que trajo vientos frescos a todo el mundo. Antes se enseñaba que la salvación había que ganársela. Y la Reforma nos enseñó que la salvación es un regalo, es por gracia. Antes se enseñaba que para tener la salvación se tenía que cumplir con una serie de requisitos. Pero la Reforma nos enseñó que era solo por la fe, era solo por creer en Cristo. Se enseñaba que había varias fuentes de autoridad. Las autoridades eclesiásticas, el santo magisterio, eran los que determinaban qué debía creer la iglesia. Y la Reforma dijo, no, solo la Biblia, solo la Escritura. Se enseñaba que solo algunos instruidos podían entender y explicar las Escrituras, la Biblia. Pero la Reforma trajo la Biblia para todos. Y sostenía la Reforma que la Biblia era y es la única fuente de autoridad y que cualquiera podía leerla y entenderla. Las religiones, hermanos, tienen sus libros sagrados. El Corán es el libro sagrado de los musulmanes, de los budistas se llama el Tripitaka, del hinduismo se llaman los Vedas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos libros sagrados y la Biblia? Todo el mundo puede decir, ¿por qué la Biblia es la única, verdad? Y los otros libros sagrados no. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, le voy a dar varios datos de la Biblia. La Biblia no la escribió un solo hombre, una sola persona. Fueron más de 40 personas que intervinieron para escribir la Biblia. Fue escrita, óiganlo bien, desde el primer escrito hasta el último, hay un lapso, hay una distancia de 2200 años. Desde que alguien empieza a escribir hasta el último que escribe, pasan más de 2000 años. La mayoría, lógicamente, de los autores no se conocieron. El asunto es este, hermanos, no hay contradicción en la Biblia. No hay. Antes bien, hay un solo mensaje. Hay una línea desde Génesis que cruza todo el Antiguo Testamento y se extiende hasta el Nuevo Testamento. Es el mensaje de Jesucristo prometido que se va simbolizando en el Antiguo Testamento, que se cumple en Jesucristo y que se extiende con los apóstoles hasta los tiempos modernos. Es un solo mensaje. Y ese mensaje no es contradictorio entre sí mismo. Nosotros creemos que la Biblia es de inspiración divina y es un libro divino humano. ¿Qué quiere decir eso? Es divino porque Dios es la fuente a través de su Espíritu Santo, y es humano porque Dios inspiró a santos hombres para que a través de su personalidad ellos escribieran el mensaje de Dios. La Biblia, hermanos jóvenes, ha sido el libro más perseguido, el libro más prohibido en el mundo, pero es el libro que más se ha publicado, que más se ha leído y que ha transformado la vida de millones y millones y millones de personas alrededor del mundo. Muchachos de la high school le han hablado de un ateo que se llamaba Voltaire. Voltaire se escribe, y Voltaire decía: de hoy a 100 años, porque en Europa se proclamó la muerte de Dios. Dios ya murió, Dios no hace falta, es innecesario. Y él decía, de aquí a 100 años, las Biblias solo van a estar en los museos. La gente no va a tener Biblias. Se va a olvidar de ese libro sagrado.
100 años después, la casa del ateo Voltaire fue inaugurada exactamente 100 años después como bodega de la Sociedad Bíblica Internacional. Cuando él creía que las Biblias solo iban a estar en los museos, su casa se constituyó. Claro, muy a pesar de él ya había muerto, se constituyó en un lugar para almacenar y distribuir y hacer de ese lugar el centro de donde salieran las Biblias para todo el mundo. La Biblia, hermanos, es un libro en que físicamente no tiene un valor, es decir, en el sentido de que la tengo en mis manos y vale, porque entonces caeríamos en el riesgo del fetichismo. El valor de la Biblia radica en el contenido que alimenta mi persona. Es Dios hablando a través de este libro sagrado. Y con todo, hermanos, nosotros físicamente al libro le tenemos un lugar especial. Yo he ido a casa de ustedes tienen un lugar especial para la Biblia, un espacio especial, y eso habla de una actitud de respeto. Y gloria a Dios por ese lugar físico que tiene en nuestros hogares y en nuestros corazones la Biblia. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante las Escrituras? Si es que verdaderamente la entendemos. ¿Qué efectos puede causar, tiene que causar en nuestra vida? Y entonces nos va a ayudar esta historia del libro de Nehemías. Y yo quiero darles un contexto muy general de qué está pasando aquí, hermanos. El pueblo de Israel ha pasado mucho tiempo sin escuchar la palabra de Dios, sin escuchar la ley. Ellos estuvieron cautivos 70 años en Babilonia. Pero antes que fueran llevados cautivos, desde que estaban en sus países de origen, ya se habían olvidado de la palabra de Dios. Esdras y Nehemías son los personajes que Dios ocupó para traer a esos expatriados, para regresarlos a Jerusalén. Fue Nehemías el que reconstruyó los muros de Jerusalén, el que consolidó la vida de Israel. La historia dice, y aquí lo vemos, usted lo puede ver en su Biblia porque tiene su Biblia abierta. La historia dice que hay una instrucción para Esdras. Y se juntó todo el pueblo, estoy leyendo el verso 1, como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras. Esdras es un escriba, es el que escribe el personaje del libro de Esdras. Y le dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Entonces, él trajo la Torah, él trajo lo que para nosotros es el Pentateuco. Y el Pentateuco, hermanos, son las instrucciones de Dios para el pueblo, para que ellos fueran un pueblo escogido, para que ellos fueran un pueblo santo, para que ellos fueran una nación diferente. Son las instrucciones de Dios para quien Él quería que fuera su pueblo escogido. Y entonces, mire que dice Éxodo: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Si ustedes obedecen la Torah, si ustedes obedecen la ley, ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Era el plan de Dios para Israel, pero Israel no cumplió. El pasaje dice cosas muy importantes para nosotros en cuanto a la actitud que debemos de tener al leer las Escrituras. Y ese es el centro del mensaje de esta mañana. ¿Cuál debe ser nuestra actitud al leer la palabra de Dios? Muy bien. Si ustedes tienen velocidad para seguirme, síganme. Si no, escuche con atención. ¿Está bien? Miren, dice el capítulo 8 que se leyó delante de todos los que podían entender. Versículo 2 y 3. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Versículo 3.
Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían, ¿qué? Entender. Ajá. Lea el versículo 7. ¿Qué hacían los levitas? Y los levitas, la parte final, hacían entender al pueblo. Ahora, verso 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo. Versículo 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido la lectura. Entonces, ¿se dan cuenta? La palabra clave en el capítulo 8 es que cuando nos acercamos a la palabra de Dios la tenemos que entender. Y aquí va a estar la enseñanza. Tenemos que entenderla. Ahora, ¿qué más dice la Escritura? Dice que se leyó en un periodo largo. Dice en los versículos 8:3, dice: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía. ¿A qué horas es el alba? 6 de la mañana, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cuántas horas dije? 6 horas. Miren, hermanos, yo quiero que nos llame la atención. ¿Qué están haciendo ellos? Están escuchando la lectura de la ley. Y están 6 horas, ya sea sentados, parados, como ustedes guste, hermanos. 6 horas oyendo. Qué interesante. Yo quiero que ustedes lo tomen bien en cuenta. Ahora, ¿cuál era la actitud de los que estaban oyendo? Versículo 3. La actitud de los que estaban oyendo. Dice: y los oídos de todo el pueblo estaban, ¿qué? Atentos al libro de la ley. ¿Sí lo vieron? Al final del capítulo 3, del versículo 3. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo, ¿qué? Atento. Ahora, versículo 7. Y los levitas, da el nombre de los levitas, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento. Entonces, lo están entendiendo, es una jornada larga, pero ellos están muy atentos, interesados. Gracias. La lectura, hermanos, trajo un efecto en ellos, trajo una reacción en ellos. Versículo 10, luego les dijo: vayan y coman grosura y beban vino dulce y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque ellos se habían entristecido por el mensaje que habían oído. ¿Qué mensaje oyeron? Lo voy a explicar. Pero el mensaje tuvo un efecto en ellos. Ellos se entristecieron. Ahora, versículo 11. Y los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo: callen, porque es día santo, y no se entristezcan. ¿Por qué les pedía que se callaran? Porque estaban llorando, estaban gritando. No estaban así. No, porque nadie te dice: ya cállate, me estás molestando. No, ellos estaban en un acto de contrición. La palabra trajo un efecto en sus sentimientos, pero también trajo un efecto de gozo. Versículo 10, en la parte final: no se entristezcan, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Versículo 12: todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras. Versículo 17: y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy
grande, versículo 18, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Ellos estaban felices. La palabra les trajo contrición, pero ellos reaccionaron con alegría. Ahora voy a tratar de explicar todo esto. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Me estoy dando a entender? ¿Me pueden decir amén? Amén. Amén. ¿Qué mensaje oyeron ellos? Dios les había prometido que los iba a bendecir, que serían un pueblo especial, pero tenían que obedecer la palabra. Que habría bendiciones para ellos si vivían conforme esa palabra, lo que Él les estaba pidiendo, pero que si se alejaban de Dios, si desobedecían a Dios, tendrían que pagar las consecuencias por sus faltas. El pueblo tenía que entender que lo que les había sucedido, la cautividad, era la consecuencia de haberse olvidado de Dios, y lo entendieron, por eso se pusieron tristes. Que Dios no se había olvidado de ellos, que Dios no era injusto. El pueblo debía entender, y entendió que Dios ya les había anticipado muchas veces que quería que ellos vivieran de acuerdo a su voluntad. Querían que ellos obedecieran la palabra, pero no habían hecho caso. Se fueron tras dioses paganos, vivieron abiertamente en desobediencia a Dios, y Dios los dejó en consecuencia de sus faltas. Miren, hermanos, a veces decimos: ¿por qué me estará castigando Dios? A veces decimos: ¿qué habré hecho para merecer esto? Yo quiero decirle, hermanos, que muchas veces pasas dificultades aunque no hayas hecho nada malo. Óigalo bien. Muchas veces has orado, has buscado de Dios, has sido fiel, has dado tus diezmos y ofrendas, y viene una dificultad, y entonces tratas de buscar un culpable. ¿Por qué? ¿Qué hice de mal? Y entonces realmente el que hizo las cosas mal fue Dios. Te equivocaste, porque yo estoy haciendo todo bien. Y hermanos, pero muchas veces las dificultades que vienen a nuestra vida son consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestro estilo de vida, de nuestra forma de hacer las cosas. Si usted no tiene cuidado para cuidar las llantas, ¿verdad?, de su carro, de checarles el aire, va a ser un viaje largo, y al rato la llanta por ahí sale ponchada, y usted dice: Señor, ¿por qué no me cuidas? Pero cuando ve la llanta, ya está tan lisita que si la pica un zancudo se poncha. Y entonces ¿a quién le echamos la culpa? A Dios. Y el pueblo estaba pasando por eso. Entonces, la lectura de la Biblia, hermanos, se tiene que hacer de tal manera que lo entendamos. No tiene que ser una lectura superficial. Mire, no tiene que ser una lectura obligatoria. Voy a explicar eso. Algunas personas, ninguno en esta iglesia, ¿ok?, pero algunas personas, como castigo a sus hijos, ¿sabe qué le dicen? Ahora te vas a tu cuarto y te pones a leer la Biblia. No, hombre, cuando él asocia la lectura de la Biblia, la va a asociar ¿con qué? ¿Con castigo? ¿Qué significa para nosotros entender la palabra? Miren, hermanos, es importante que la leamos, ¿ok? Pero es más importante que la entendamos. Es importante que la leamos, pero es muy importante que la entendamos. Y le voy a decir una frase de Martín Lutero. Él dice así: es verdad que usted no puede leer demasiado las Escrituras, es decir, realmente no tiene tiempo para leer tanto la Biblia. Está siendo un poquito irónico, ¿no? Es verdad que usted no puede leer demasiado las Escrituras, y lo que usted lee, usted no lo puede leer bastante bien. Y lo que usted lee bien, usted no lo puede entender bastante bien. Y lo que usted entiende bien, usted no lo puede enseñar bastante bien. Y lo que usted enseña bastante bien, usted no lo puede vivir bastante bien. Imagínense cuán importante es el tiempo
y la atención que le damos a la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué es entender en el sentido estricto? No es comprender el diálogo, no es comprender el idioma, es qué haces al respecto en cuanto al mensaje. Voy a darle 3 ejemplos. Y aquí es donde los jóvenes me van a entender muy bien. La mamá dice, da instrucción en su casa y dice, me tienen que ayudar porque las responsabilidades de esta casa son de todos. Yo trabajo, tu papá trabaja, me tienen que ayudar. Ahí está el mensaje. ¿Me entendieron? Dice la mamá. Y los hijos comprendieron el mensaje, pero solo entendieron hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? Hasta que hacen algo al respecto. ¿Sí me estoy explicando? Creo que no. Creo que no me estoy explicando. Voy con otro ejemplo. Comer muchos dulces y mucha grasa no es bueno para tu salud. ¿Lo comprendemos? Sí, lo comprendemos. ¿Qué vas a hacer? Pues voy a seguir comiendo muchos dulces y muchos taquitos de carnitas. ¿Lo entendiste? No. Es decir, comprendiste el mensaje, pero no lo has entendido. Lo que dije, porque lo hablé en español o lo hablé en inglés, me comprendiste el mensaje, pero no lo entendiste. Voy con otro ejemplo, espero que este ayude. Caminar es el mejor ejercicio que usted puede hacer si camina 30 minutos al día. ¿Se comprende el mensaje? Muévame la cabeza. ¿Se comprende el mensaje? Sí. ¿Lo va a hacer usted? Entonces no me entendió. Sí, va conmigo. Lo mismo es con la palabra de Dios. O sea, leemos que dice Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados no descansar, junto a los reposo en pastorela. Yo lo comprendí. ¿Lo entendiste? Yo creo que no. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Nehemías y Esdras y todos los levitas? Estaban haciendo que la lectura se entendiera. Entonces, nosotros tenemos que comprender el mensaje, no hacer una lectura superficial y entender que es Dios quien nos quiere hablar a través de este libro sagrado. Dios nos quiere hablar a través de este libro sagrado. Entonces, le voy a dar algunos consejos. Mire, hermano, es importante que usted avance en la lectura de la Biblia. De hecho, vamos a empezar enero, en 2 meses. Yo quiero hacerle el reto que usted pueda leer la Biblia en 1 año. Ok, no levante la mano, solo sonríame. ¿Cuántos de ustedes han leído toda la Biblia por lo menos una vez? Ok, veo varias sonrisas, muy bien. Les dije que no levantara la mano, muy bien. Ok, si usted no ha leído la Biblia, hermanos, por lo menos una vez, yo le reto que lo haga. Vamos a empezar en enero. Ahora, voy a regresar el mensaje. Lo importante no es que avance mucho, sino que entienda lo que lea. Eso es muy importante. Es muy importante que usted comprenda, no solo que avance en la lectura. Otro consejo: no lea indiscriminadamente. ¿Qué quiere decir, hermano? No lea de aquí para allá. Ahí donde abra la Biblia y Judas se ahorcó. No. Ve y haz tú lo mismo. No, hermanos. Lea la Biblia sistemáticamente. ¿Ok? Es decir, si usted está leyendo Mateo, termine Mateo. Si usted está leyendo los Salmos, pastor, son 150, termine los Salmos. Pero lea sistemáticamente. ¿Por qué?
Porque cada libro tiene una dirección. Y las cartas, hermanos, sobre todo las cartas de Pablo, no se leen, ¿verdad? Uno empieza al principio, lee en medio, luego al final, luego regresa. ¿Usted lee así los mensajes o las cartas que antes recibía de su novia? No. Las cartas se leen con un sentido. Entonces tenemos que leer sistemáticamente. Les doy un consejo. Si van a leer la Biblia, toda la Biblia, hermanos, no empiecen por el Antiguo Testamento. La Biblia no se tiene que leer como se lee un libro ordinario. No empiece a leer el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Génesis es un libro extraordinario, Éxodo también, pero Levítico empieza con las leyes, y Números son puras familias. El hijo de fulano engendró a sutano, mengano, perengano, y perengano engendró 12 hijos e hijas e hizo la voluntad de Dios. Y ellos engendraron hijos e hijas y engendró a fulano, sutano, mengano, perengano. Y después usted dice, ya me aburrí. Pues sí, porque está leyendo mal. ¿Dónde tiene que empezar a leer? Empieza a leer el Nuevo Testamento. Empiece a leer los Evangelios. Cuando usted haya leído ya los Evangelios y las cartas de Pablo y llega hasta el Apocalipsis y usted diga, entonces sí, ya voy a regresar al Antiguo Testamento, empieza a leer los libros históricos. Son fabulosos. Usted dice, ¿y cuándo leo Números? Cuando ya haya casi terminado. De veras, le va a ayudar este consejo. Algo más, hermanos. Si usted quiere leer la Biblia y que Dios hable a su corazón, dedique un tiempo especial. Agarre un cuaderno especial para su lectura, una pluma y un marcador especial, póngalo ahí junto a su Biblia y dedique un tiempo especial para hacerlo. No lo haga, hermanos. Este no es mandamiento divino, es un consejo de Ismael Joaquín, ¿ok? No lo haga en la cama. ¿Por qué? Porque usted va a terminar con la Biblia aquí. Y al día siguiente con tortícolis. ¿Qué pasó? Es que me pasé toda la noche leyendo. ¿Cuál toda la noche? ¿Te lo viste luego? La Biblia la tenemos que entender. Ahora miren, hermanos, porque cuando entendemos la lectura, el mensaje toca nuestro corazón. Hay una reacción. Hay una reacción. Al leer la palabra, hay llanto y dolor en nuestro corazón porque reconocemos las cosas que hemos hecho mal. ¿Le ha pasado a usted? Le voy a decir algo, hermano. Estaba yo en un momento crítico en mi vida. Estaba leyendo las Escrituras y leí el libro de Isaías, que dice, un texto que yo lo había leído varias veces, usted lo puede encontrar ahí, y ahorita le doy la cita bíblica, y dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Cuando yo oí eso, yo me puse a llorar de una forma tan quebrantada, porque Dios estaba hablando a mi corazón. Tal vez si usted lo lee por el momento que está atravesando, a usted no le significa nada. Es por eso que la palabra a todos nos habla de diferente manera. Pero yo lo leí y, hermanos, fue como una luz en la palabra. Y yo dije, es que Dios me está diciendo esto a mí. Esta caña, esta vara, este palo que ya está quebrado, no quebrará. La caña cascada que ya está fisurado, no lo va a terminar de quebrar. Está sentida la vara, pero no la va a terminar de quebrar. Y dice, ni va a apagar el pabilo. ¿Qué es el pabilo? Es esa varita, es ese hilito que está humeando cuando hemos apagado la vela. ¿Sí saben de qué estoy hablando? Que está humeando, dice, ni va a apagar el pabilo que humeare. Ya está humeando, ya se está acabando, pero no lo va a apagar, lo va a volver a encender. Y entonces la palabra se abre y uno dice, Dios está hablando en mi corazón. Si tú no tienes, hermano, óigalo bien, de veras, lo estoy diciendo en serio. Si no toca tu corazón la palabra, entonces no la estás leyendo correctamente. Hermanos, cuando leemos un poema, nos gusta.
Cuando usted ve las novelas, pues ahí está llorando, es que van a matar a José Francisco. ¿Y la Biblia? ¿Y la Biblia? Es que yo no sé, pastor, es que a mí no me dice nada. Pues sí, pero la está leyendo casi durmiendo. Cuando leemos la palabra hay alegría en nuestro corazón porque vemos las promesas de Dios. Cuando leemos la palabra encontramos paz porque entendemos lo que Dios ha prometido. Al leer la palabra, hermanos, hay un efecto emocional. Y esto es bueno. Es muy bueno que toque nuestras fibras. Esto es muy bueno. Ahora, pero no es lo más bueno. Hay algo más fuerte que tenemos que seguir. ¿Cuál es? Que tiene que haber una respuesta. Es decir, yo lo leí, lo comprendí, tocó mi corazón y tiene que haber un efecto, tiene que haber una respuesta. Si la palabra no trae una respuesta a tu vida, entonces no hubo el mensaje. Muy bien, vamos a leer, hermanos, versículos 13 al 18. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? Yo no sé cuánto tiempo llevo, siento que ya me alargué en el sermón, ¿no, verdad? Muy bien, ya vamos cerca del final. Versículos 13 al 18, Nehemías 8, 13 al 18. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, y Esdras el escriba, para entender la palabra de la ley, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras, de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo, trajeron ramas, hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de las puertas de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. ¿Qué está sucediendo aquí? Dios le había dicho: cuando ustedes salgan de Egipto y lleguen a la tierra prometida, cada año van a recordar cómo fueron liberados. ¿Y cómo lo van a recordar? Vivan en tiendas, con ramas. Cómanse un cordero de pie, a prisa. Cómanse hierbas amargas y un pan sin levadura. Y eso lo van a compartir con sus amigos. No le quiebren los huesos al cordero. Y lo van a hacer cada año, para que recuerden cómo los liberé de Egipto. Y hermanos, ya lo habían dejado de hacer. Desde el tiempo de Josué lo habían dejado de hacer. Ya lo leímos. Ahora, pero en ese día, cuando oyeron la palabra de Dios, ¿qué decidieron hacer? Vamos a hacer las enramadas y vamos a hacer nuestra fiesta de los tabernáculos. ¿Qué le estoy diciendo? La palabra no solo la entendieron, sino que hubo un efecto, una reacción, hubo una respuesta. Ahora miren, hermanos, algunos de nosotros, ya estoy terminando, ¿ok? Algunos de nosotros escuchamos un gran mensaje. Viene usted conmigo y dice: pastor, ese pasaje me tocó. Pastor, gracias por ese mensaje, porque eso fue directo para mí. Muy bien. Gracias por sus palabras, que Dios le bendiga. Ahora, pero, ¿qué va a hacer usted? ¿Ya lo entendiste? ¿Ya lo comprendiste? Sí. ¿Tocó tu corazón? Sí. ¿Vas a hacer algo al respecto? Oh, es que ya entendí que debo de perdonar. Ok, ya lo entendiste. ¿Vas a perdonar? No. Oh, ya entendí que debo de dar mis diezmos y ofrendas. Ah, qué bueno. Sí, ya, es que me gustó mucho el sermón. ¿Lo vas a hacer? No. Oh, ya entendí conforme a la palabra de Dios que debo dar la segunda milla y que debo de ser puntual y que debo de comprometerme. ¿Lo vas a hacer?
Esta mañana el mensaje de la palabra de Dios para usted y para mí es: Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Esa palabra la tenemos que comprender, entender qué es lo que nos está diciendo. No podemos hacer una lectura superficial, pero además, hermanos, esa lectura nos tiene que llevar a un compromiso con Dios. Solo la fe, solo la gracia y solo la escritura. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie.